Una Marilyn Monroe vulnerable, humana y víctima de su entorno es mostrada íntimamente en Blonde. La pequeña Norma Jean es llevada por su madre a que conozca a su padre que la abandonó incluso antes de nacer. Su mamá la trata bastante mal y la humilla, tan mal que intentó terminar con ella en un incendio y más adelante, al ser detenida, lo intentó nuevamente en la bañera. Claramente no está bien, pero la culpa de haber sido la causa del abandono de su marido. Así que después de muchos abusos, a la madre la mandan a un manicomio y a ella a un orfanato. Tras 16 años llegamos al presente, donde ahora la bella Norma ha cambiado su nombre por el de Marilyn. Su manager y ella la rebautizaron. Ahora es modelo de revistas y actriz. Normalmente va a terapia y de pronto ahí recuerda cómo fue su ingreso al cine, con un terrible momento donde la sometieron y obligaron, lo que la desborda en un ataque al recordarlo. Esa tarde va al casting de Almas Desesperadas y la eligen por su físico, más que por su compromiso y talento. Va a visitar a su madre al manicomio y al verla totalmente perdida, rompe en llanto afectándola. En ese tiempo conoce a dos grandes amores, Charles Chaplin Jr. y Edward J. Robinson. Tanto es el amor que los tres lo comparten. La trieja es feliz. Los dos aman a Marilyn más allá de su personaje, a la Norma real. De pronto ella se entera que está embarazada, lo que hace feliz al trío. Están listos para formar una familia. Ella visita nuevamente a su madre y ahora está muy interesada en saber si la enfermedad que tiene es hereditaria, y al enterarse entra nuevamente en shock. Así que se contacta con sus managers y ellos deciden obligarla a perder al bebé. Ella, vulnerable y sin decisión, queda totalmente afectada, mostrando un momento muy duro. Sus agentes le presentan a Joe DiMaggio, un famoso beisbolista. Ellos se llevan muy bien y ella se abre completamente. Le dice que sus deseos y sueños son hacer teatro y hacerse una buena actriz. Quiere estudiar y prepararse. A ella siempre le llegan cartas de fans, pero de pronto llega una inesperada, la de su padre, que ahora sabe que es famosa. Ella está feliz y esperanzada, desea con toda el alma el reencuentro con su padre. Y llega el estreno de Los Caballeros las prefieren rubias, así que su agente le dice que al terminar la película sube rápidamente a su cuarto. Tiene una gran sorpresa. Y feliz esperando encontrar a su padre, sube para enterarse que es DiMaggio, pidiéndole matrimonio. Ella, muy decepcionada, busca emoción y rescate. Acepta. Pero se llevan mal. Encuentra en la casa un lugar donde se siente no aceptada, ni siquiera por su servicio, que hasta se burla de sus pocas habilidades en el hogar. Él era un celoso machista que, incluso por verla en la famosa escena de la rendija que le vuela la falda en el estreno de la película, se atreve a golpearla con un cinturón traumándola. Terminan el matrimonio. Es 1955 y el escritor Arthur Miller conoce a Marilyn, que finalmente actuará en Teatro Nueva York. Poco a poco Marilyn y Arthur se enamoran, terminando esto en su segundo matrimonio. Ella logra estabilidad con este hombre que la cuida y alienta, y nuevamente se embaraza, pero en una caminata por la playa se tropieza y cae bruscamente, provocando un sangrado accidental que termina en una nueva pérdida. La rubia está totalmente deprimida, perdida y desubicada. Su matrimonio está derrumbándose y su interior es un caos. Los papeles que recibe en el cine no la retan y la encasillan en la rubia con relaciones tumultuosas. Ya está harta de hacer siempre lo mismo. Sus managers toman entonces su carrera en sus manos y al verla tan mal la comienzan a medicar. Todo empieza a derrumbarse con su adicción a los barbitúricos. Meses de autodestrucción terminan con su matrimonio y la llevan a episodios de ansiedad, a lo que rápidamente sus psiquiatras la controlan con medicamento. El tiempo pasa y sigue recibiendo solo cartas de su padre, sin aparecer. Pero la desesperación y las medicaciones la rebasan, haciéndola hasta alucinar y perder incluso el control de su auto. Está dentro de una espiral sin salida. Llegan al punto de maquillarla mientras llora por su depresión. Claramente nadie está preocupado por su estado físico o mental. ¿A quién le importa realmente Norma? ¿Quién realmente la quiere? Dándose cuenta que está sola, no puede ser débil, no puede ser esa mujer sensible todo el tiempo. Debe ser Marilyn, la espectacular rubia perfecta que todos aman. Esa es la coraza y debe mantener abajo a Norma. Pero lograr que la perfecta Marilyn emerja es trabajo difícil. La única forma es con una pastilla, tras de otra, después otra y después otra. Los meses pasan y está fulminada, cuando de pronto en un avión es interceptada por el equipo de John F. Kennedy, quien después de años la seguía viendo como su trofeo momentáneo y personal. Ella ha estado mucho tiempo con él esperanzada, pero ya no quiere esa situación. Sin embargo, no hay a dónde ir. Él ha ordenado que la lleven a cualquier lugar u hotel donde él esté para divertirse con ella. Es solo un rato. Marilyn no puede escapar al poder y fuerza de Kennedy, sumergiéndola aún más en la depresión y los medicamentos. Inesperadamente queda embarazada de él, pero eso va a ser algo que nadie permita que suceda. Un escándalo así será callado y pronto, acabando inmediatamente. Así pierde a su tercer bebé. Y recibe la llamada de su ex amor Edward, avisándole que Charles murió. Sin embargo, le dejó un regalo, un oso de peluche que en su momento atesoraron y un texto, donde le confiesa que él fue quien escribió las cartas de su padre. Jamás quiso contactarla nuevamente. Ella está destrozada y en un desgarrador momento pierde su ancla en la vida, la esperanza de ver a su padre. Nada le queda ya. Pastillas, solo pastillas, pastillas, pastillas. Norma se recuesta cansada, agotada. Duerme Marilyn, para no despertar jamás. Boop.
La terrible historia de la rubia más famosa en una actuación fantástica de Ana de Armas, mostrando realmente pocos detalles nuevos de la mítica leyenda, pero sí adentrándonos en un viaje personal, un dolor interno y lo víctima que fue de situaciones y personas, un famoso más absorto en una burbuja peligrosa de control y manipulaciones que fue tan maltratada por la gente que fueron ellos mismos quienes la llevaron a los 36 años a la destrucción. ¿Te gustó? Deja tu comentario y no olvides suscribirte.